Hola, Hola, profesor. Sí, ¿se se está viendo? visualiza. Ok, bueno. Entonces, buenas noches a los que ya están conectados. Esta es una sesión sincrónica más dentro de nuestro año escolar. El, ya completamos lo que es el examen de primera etapa. Ya estamos proyectados hacia la segunda etapa. Y esta es la continuación del tema que trabajamos en la sesión presencial. Lastimosamente estuvieron muy pocos ese día y vamos a tener esta extensión. Vamos a hablar un poquitito de acuerdo al tema presentado, con dándole otras aristas, otros elementos. Voy a proyectar para ustedes la plataforma. ¿Están viendo la plataforma? Sí, profe. ¿Están viendo? Bueno, entonces hablamos nosotros en la sesión presencial pasada sobre la clase 9 que tiene que ver con la cultura organizacional, y trabajamos con un texto sobre cultura organizacional donde define en qué consiste y da algunos elementos que tienen que ver con la importancia, y hicimos algunas consideraciones, algunas lecturas, y lo que les propongo ahora es hacer una extensión de ese tema y tomar como punto de referencia este artículo que salió en la prensa unos días atrás, ¿verdad? Uno de los primeros días en que se confirmó la designación del señor Luis Ramírez como ministro de Educación, y como uno de sus viceministros un historiador de la educación de apellido Seifertgen. Y entonces ellos plantean o hablan de diseñar una pedagogía paraguaya. Y entonces el mencionar a la pedagogía con una característica de país, ¿verdad? Hablar de una pedagogía paraguaya, tendrá que tener elementos reconocibles sobre los cuales trabajar. Si me puede confirmar, por favor, alguno de ustedes que haya leído ya el texto, o ahora lo vamos a comenzar a leer. Sobre esto, profe, todavía. Todavía no leyeron, pero vieron que yo le envié un enlace, ¿verdad? Se fijaron que hay un enlace que apunta a este artículo. Sí, profesor. Ok, bueno, ¿cuál lo que es el punto central aquí? ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos estudiando dentro de la cultura organizacional y la administración de la educación? Si va a haber, o si se pretende diseñar una pedagogía paraguaya, esa pedagogía paraguaya deberá pasar por el ámbito de actuación de los administradores, de los directores de colegios, de escuelas, de los supervisores, de todos los que tienen alguna responsabilidad dentro de la dirección del sistema educativo. Y, y deberíamos saber bien, o por lo menos comprender, tener alguna aproximación de qué estamos hablando cuando hablamos, cuando planteamos diseñar una pedagogía paraguaya. Así, sin mirar todavía el contenido, ¿qué les parece, o a qué le da, qué le lleva a pensar esta idea de una pedagogía paraguaya? ¿A qué hará referencia todo esto? A ver si me pueden comentar un poquitito. ¿No les dice nada? ¿No les llama la atención?
están siguiendo. En este momento yo veo hay cuántas personas conectadas hay. Solamente 4 estamos, profe. Y estamos suficientes como para comenzar a pensar. Vamos. Y acá le vamos a emitir a alguien más y vamos a estar 6. ¿Qué le da a pensar el título? ¿Qué les parece que es una pedagogía paraguaya? ¿Tiene que ver esto con la cultura paraguaya o no tiene nada que ver? ¿Tiene que ver esto con la cultura organizacional o no tiene nada que ver? Si alguien te invita, te dice que vamos a diseñar la pedagogía paraguaya, ¿qué será que se va a hacer? Ni idea. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 estamos. 7. Ni idea. Buenas noches, profe. Buenas Disculpe. noches, adelante. Entré recién y no entendí la pregunta exactamente que hizo. Nosotros estamos conectando algunos aspectos que estudiamos en la clase pasada, en la clase presencial pasada. Le estamos dando un giro más. Y para hacer ese giro más, estamos tomando como motivo de reflexión unas declaraciones que se hicieron al momento de confirmar a las nuevas autoridades del Ministerio de Educación y Ciencia. En este caso, el nuevo ministro Luis Ramírez y su viceministro, que es una persona entendida en temas de historia de la educación. Y ellos, como primera medida, y también de hecho la viceministra de Educación Escolar Básica y el de Educación Superior también en su momento hablaron algo de esto. Y se plantean como su propuesta diseñar una pedagogía paraguaya. Y al hablar de pedagogía paraguaya, de alguna manera estamos conectando con lo que habíamos visto en esa sesión, ¿verdad? Los pocos que estuvieron y los que no estuvieron, que teóricamente deberían haber leído y avanzado ya con la elaboración de la tarea de diseñar una pedagogía paraguaya. Y la pregunta es si cuando escuchan eso, cuando escuchan diseñar pedagogía paraguaya, ¿qué les viene a la mente? ¿De qué les parece que están hablando? ¿Qué tiene que ver todo eso con la cultura y con el trabajo de alguien que está al frente de una institución educativa? Sea un director, sea un supervisor, sea un coordinador. Ahí está la conexión, ¿verdad? Es una invitación, diríamos, para generar un poco un proceso interpretativo, un pequeño debate. La pregunta clave es de qué estaríamos hablando, qué sería una pedagogía paraguaya, si eso tiene que ver o no con la cultura paraguaya, si tiene que ver o no con la cultura organizacional. ¿Qué les parece? No tiene nada que ver, son cosas totalmente diferentes. Y, profe, no sé si estoy errada, Sí. pero yo creo que tiene mucho que ver porque va a estar planteando desde las necesidades, las características propias de la cultura paraguaya. Se va a mirar el contexto, creo yo. Ok. No sé si entiendo mal. Estabas entendiendo bastante bien. Ahora la línea de análisis sería ¿y de qué estamos hablando cuando hablamos de pedagogía paraguaya? O de cultura paraguaya.
Le vamos a enseñar a los alumnos a comer chipaguazú, chipazoó. Le vamos a enseñar a jugar carrera bozal. Le vamos a enseñar a tejer ñandutí, a cantar polcas y guarañas. ¿Qué es lo que le vamos a enseñar a la gente? Como gestor, como encargado de la cultura organizacional. En qué me voy a preocupar o qué voy a atender? ¿Qué voy a mirar? Creo yo que va a ser en la formación integral de los estudiantes, mirando un poco la diversidad que hay, mirando un poco las estrategias que necesita para, por ejemplo, llevar adelante los contenidos, adaptado, por ejemplo, a la realidad del estudiante. No es Ah, lo mismo un estudiante de la zona rural, creo yo, no sé si estoy equivocada, que está la de haciendo una una zona muy urbana. interesante, un muy interesante planteamiento. No es lo mismo entonces un colegio, una escuela en una zona rural Sí, en una con zona un urbana. imaginario, con unos hábitos, con una forma de vivir la vida, que es lo que pasa en una escuela de la ciudad, del centro, de una zona urbana. ¿Eso te parece? Sí, profesor. Eso. ¿Y quién más puede hacer un poco un pequeño análisis? Porque vamos a leer algunos elementos para entrar en tema. ¿Quién más? Wilson, Romina, Ara. La que estaba hablando era eh, Herminia, profe. Herminia. Muy bien. ¿Quién más? Romina, Ara, Yesenia. ¿Qué dice? Parece que la vuelta de vacaciones y de que es demasiado lunes nos está sacando un poco de imaginación. Vamos a ir leyendo por el cuerpo de la noticia, de lo que se va planteando, a ver qué nos dice. Al empezar, los primeros párrafos presenta quiénes son las personas, qué extracción tienen, y hace el primer planteamiento que está aquí. A ver quién quiere leer esta parte. Están viendo, ¿verdad? ¿Una presentación es, profe, o qué? Ustedes están viendo el artículo, ¿verdad? Eh, Ustedes están viendo este artículo que les mostré, ¿verdad? Se ve eso. el que está en el grupo, profe. El que estoy mostrando ahora en la pantalla de la transmisión. A mí no me aparece nada, no sé si es lo que El resto A mí tampoco no me aparece nada. no te aparece nada. Bueno, y debería aparecer. Vamos a volver a proyectar de manera que les aparezca. A ver, voy a volver a proyectar entonces. Ahí estamos, ahí se ve el titular.
Ahora sí, bueno. Y aquí yo marqué una parte del desarrollo. Al comienzo habla de un poco del currículum de las personas y ahí comienza a decir qué es lo que quieren hacer. ¿Ustedes están viendo eso de qué es lo que quieren hacer? Ahí les señalé. ¿Qué dice? Tener como referencia a maestros como Ramón Indalecio Cardoso y las hermanas Adela y Celsa Esperati. Ok, ¿y quiénes son estas personas? Fueron pedagogos, Los referentes que tenemos los referentes de la educación del siglo XX, ¿verdad? Del siglo XX. Y entonces lo que invita es a hacer una primera lectura de cómo, de estudiar, de tener como referencia a cómo se daba esta pedagogía o cómo llevaban adelante la formación los maestros Ramón y Indalecio Cardoso y las hermanas Adela y Celsa Esperati, que después de la guerra del 70, finales del siglo XIX, fueron las encargadas de reconstruir la oferta educativa, ¿verdad? Fueron las encargadas de, como venían con una formación de un centro de formación docentes en la Argentina, ellos vinieron aquí y trataron de organizar las escuelas y la formación de los docentes. Y lo mismo pasó con Ramón Indalecio Cardoso, que para su tiempo y para el lugar donde estaba fue un visionario y un innovador, porque introdujo elementos de escuelas activas en el Paraguay en ese tiempo. Estamos hablando de la década del 20, del siglo XX, con sus reformas y con sus nuevas formas de plantear la educación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se pretende entonces? Es hacer o tratar de conectar con el trabajo a aquellas ideas y aquellas formas que eran las características del tiempo, del ser humano que vivía en esta zona, y con eso tratar de llevar adelante la educación así como la conocemos. Y en la vida, en la historia de estas personas hay como ricos momentos y ricos ejemplos de todo lo que hacían, porque este señor Indalecio Cardoso, una de las primeras cosas que hizo fue le midió a todos los niños que iban a las escuelas, le hizo una medición, hizo un trabajo antropométrico para saber en qué condiciones estaban las condiciones biológicas, la altura, el peso, todo ese tipo de cosas. Y eso demostraba perfectamente que los chicos que venían a la escuela sufrían de desnutrición y su desarrollo estaba muy comprometido por ese motivo. Y en ese escenario, ¿qué es lo que se va a aprender? ¿Qué es lo que se va a poder llevar adelante? Y entonces comenzó a ensayar el programa en los cuales los niños en las escuelas cultivaban la tierra y podrían nutrirse con mejor calidad, ¿verdad? Tener mejor, mejor alimentación, y que eso después iba a repercutir en la forma, en la condición física de los niños. Lo mismo que cuando él estaba en las escuelas, todos los textos que se utilizaban para aprender a leer eran todos de la Argentina, hablaban de los próceres argentinos, de procesos que se vivían en la Argentina, nada que ver con Paraguay. Entonces él comenzó a preparar textos propios que hablaban de lo que teníamos nosotros, de nuestras campiñas, de cómo se vivía en los diferentes pueblos y ciudades. Y entonces ahí está un poco
lo que se menciona aquí, esta idea de revisar un poco cómo se operó en esa época y en este tiempo, que es lo que necesitamos construir. Esto es un poco historia de la educación. Seguramente ustedes están dando ya historia de la educación, pero están dando historia de las civilizaciones, o no dan ustedes historia de la educación. Sí, estamos dando, profe. Eso, pero están dando más de las civilizaciones, ¿verdad? Sí, estamos en la educación griega, romana, Eso, estamos en los comienzos. perfecto. Y en algún momento van a estudiarle a todas estas personas. Pero lo que quiero traer a colación es que la tónica que se pretende dar es una tónica que avanza en ese sentido. Y ahí es donde se conecta con nuestra lección de la clase pasada. Que alguien que va a trabajar en una escuela, en un contexto específico, en un ambiente cultural específico, no puede desconocer todas estas realidades. Y más que llenar la cabeza de cosas sin sentido, debería apuntar a aquellas miradas y aquellos conocimientos que van a ser útiles para un proyecto de vida. De eso estamos hablando, ¿verdad? ¿Algún comentario más? ¿Escuchaban alguna vez hablar de Ramón Indalecio Cardoso? El año pasado, un pequeño pantallazo en la materia de cultura paraguaya. Y ahí está. Y ahí está. Yo estaba esperando algún tipo de interpretación desde esos campos de conocimiento que ustedes ya están llevando adelante, ¿verdad? ¿Qué más dice nuestro texto? ¿Qué dice nuestro texto? Otro aspecto más. A ver, otros compañeros que no están, ¿qué va a pasar entonces? ¿O qué se pretende que pase? ¿No tiene nada que mencionar? Es posible. Estudiantes de ciencia de la educación, estén atentos de lo que se va hablando, de lo que se va discutiendo, de lo que se va planteando. Sepan de qué se está hablando, por qué se plantean este tipo de cuestiones. ¿Quiénes son estas personas a quienes se le va citando? Acá a continuación habla de órdenes religiosas. ¿Qué hicieron los religiosos? ¿Desde cuándo que están por acá por el país? ¿Qué pasa con las comunidades indígenas, con las ligas agrarias, cristianas, de la década del 70, en plena dictadura? Y para remate dice que incluso hay que hacer TikTok. El próximo lunes toca de vuelta sesión presencial, así que me gustaría escuchar más cosas, o por lo menos algún elemento para construir, y no
que estén ahí pescando a ver qué puedan decir, ¿verdad? No, si no hacemos algo interactivo no vamos a avanzar mucho en estas cuestiones. Así que lo que parece que falta es un poco más de lectura, ¿verdad? Eso parece que es lo que está pasando. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? ¿Algo que quieran comentar? Porque dada la escasa colaboración de la audiencia, vamos a llegar hasta acá, ¿eh? ¿Me están escuchando? Sí, ¿Sí? profe, de mi parte no hay ninguna. Justo yo la vez pasada no participé en tu clase, entonces estoy un poco perdida, pero Eso. traté de aportar lo que yo entendí. Bueno, perfecto entonces. Espero escuchar algo más el próximo lunes, ¿verdad? Bueno, que tengan buena semana, buen reinicio de lo que están por las escuelas y en este segundo semestre tenemos que tratar de completar todos los temas y sentirnos un poco más apropiándonos de lo que vamos estudiando en nuestro programa. Esa es la idea, ¿no? Nos vemos entonces, que pasen muy bien. Lean esto para la próxima sesión, ¿no? Gracias, profe. Hasta la Dale, acá próxima. voy a cortar, entonces nos vemos todos. Gracias, profe. Dale, chao, chao.